Hola, ¿cómo estás? Vamos a continuar con ejercicios de la herramienta de selección, trabajar con capas, todo para que tú entiendas la lógica de trabajar con Photoshop. Aquí, ya sabes, la primera decisión que tenemos pendiente es la decisión del formato. Ya sabes que para estos ejercicios estamos trabajando con una medida de 1800 por 1440, una medida estándar para trabajar en redes sociales. El día de hoy vamos a seguir con las propuestas de trabajos en capas. Para eso vamos a trabajar con estas capas, con estas herramientas y con estas imágenes. Primero, la imagen que vamos a colocar va a ser la imagen que vamos a ocupar el día de hoy. Si te fijas, esta imagen tiene una dimensión diferente al formato. Lo que podemos hacer aquí es lo siguiente. Ya en la primer video tú ya habías aprendido a usar la herramienta de mover. Sabes que puedes escalar la imagen y cambiar la rotación. Para esto yo quiero que la imagen case y se vea bastante bien en el ángulo de rotación. Para eso me he dedicado solamente a empujar y mover la imagen. Viendo la escala que ya me parece bastante adecuada, creo que puedo trabajar con esta rotación. Después de fijar los detalles y de darme cuenta que me conviene más, ya es cuestión de que la composición sea la que mande. Esa composición me parece bastante bien. Tengo un elemento centrado, un punto de fuga y gente que está caminando hacia la dirección. En el fondo vemos cómo está la iglesia, la iglesia de fondo y un pasillo, un mercado donde está de un color bastante llamativo. ¿Qué será el día del ejercicio de hoy? Vamos a seguir separando por capas los diferentes elementos de la imagen. Esto nos va a dar mayor profundidad a la hora de poder trabajar. Veo que la primera herramienta de selección que yo voy a utilizar para el día de hoy es la selección de objetos. Para ella, la selección de objetos la ubicamos en esta herramienta, en esta cuadrado punteado con esta herramienta. No todas las versiones de Photoshop tienen esa herramienta. Si tú no la tienes, este proceso lo podrás hacer de otra manera. Para empezar, yo ya dupliqué la capa con la que vamos a trabajar y en este caso hago la selección solo bordeando el elemento que yo quiero seleccionar. La inteligencia artificial de Photoshop me va a seleccionar automáticamente y en este caso vamos a trabajar con una máscara de recorte. Ya tengo en este caso la máscara recortada. ¿Qué otro elemento me llama bastante la atención de aquí? ¿Qué otro elemento podemos ocupar en este caso? Creo que un elemento que podemos entender o separar es esta parte del fondo, donde vemos esta estructura de color amarillo y donde está la gente caminando. La voy a seleccionar con la herramienta brocha para que tú veas también lo que me estoy refiriendo. Creo que aquí hay una capa que puede funcionar bastante bien. Sí, me va a dar un nivel de profundidad totalmente diferente. Creo que esta capa me va a funcionar un montón. ¿Cómo la vamos a recortar? ¿Cómo funciona mejor la extracción de este lado de la imagen? Creo que podemos trabajar con la herramienta de lazo poligonal, como ya te la había enseñado en la clase anterior. Para ello, vamos a crear otra capa y vamos a seleccionar la herramienta de lazo poligonal o L. Para ello, nos damos cuenta que la imagen sigue una perspectiva y las líneas llegan a ese punto focal. Entonces empiezo con la herramienta de lazo, busco la manera de simplificar este proceso y veo de seguir las líneas. Te puedes apoyar con la tecla Shift al momento de mantener los clics con tu herramienta de lazo, porque eso te va a permitir tener líneas totalmente rectas. Si te fijas, yo no he tomado en consideración algunos elementos del techo. No considero que en este caso sea necesario, pero
como tenemos una máscara de recorte, no va a haber problema si necesito recuperar esa información. Creo yo que la máscara la podemos hacer aquí, seleccionando los carros. Si te fijas, yo no es, tuve aquí yo un problema. Tengo que volver a hacer la selección porque se me cortó el proceso que yo ya tenía. Para eso, si te fijas, tengo esta selección y puedo ocupar el comando control D para eliminar la selección creada. Voy a darle control Z para volverla a activar y control D para eliminarla. Eso te va a funcionar de aquí en adelante. Veamos otro proceso que nos puede servir para la selección, ya que esta herramienta de lazo tuvimos este accidente. Si simplificáramos la parte que queremos seleccionar, podemos ver que aquí hay un cuadrado que podemos seleccionar. Por suerte tenemos la herramienta de selección, que esa nos va a permitir a nosotros generar un cuadrado normal. ¿Cómo lo podemos hacer? El comando es el comando M. Tenemos la herramienta de marco rectangular y me voy a posicionar en este caso donde yo puedo encajonar la parte de la selección que quiero hacer. En este caso veo que cumple bastante bien con la selección que yo quiero. Y para continuar, hoy sí en esta parte tengo que hacer el lado de la línea al punto focal. Para eso cambio de herramienta, he seleccionado nuevamente la herramienta de lazo poligonal y con la tecla Shift, si te fijas, aparece un más en el cursor. Dejo de apretar, se quita. La herramienta más, cuando yo aprieto Shift, aparece el icono más. Esto nos va a funcionar o lo vamos a entender como que se agrega esa selección que hagamos con la herramienta lazo a la selección que ya tenemos hecha. Nuevamente lo voy a hacer un poco rápido, siguiendo las líneas guías del edificio. Como te comentaba, las partes del techo, en este caso yo no lo he tomado tanto detalle porque sé que puedo recuperarlo con la máscara de recorte que haga después. Aquí yo ya tengo mi selección totalmente hecha. ¿Qué necesito entonces para poder hacer válida mi máscara? En el panel flotante de las capas, el rectángulo con el círculo en medio me va a crear una capa. Si te fijas aquí ya tengo mi capa. ¿Por qué no me molesta que esta parte esté incompleta? Porque probablemente veo ahí una capa que me puede funcionar aparte, individual. Otra capa que veo que nos puede funcionar bastante sería la capa de la iglesia. Acuérdate, yo he creado aquí una capa totalmente nueva que me va a funcionar para poder separar la capa o sección de que yo quiero mantener. En este caso creo que las líneas están bien definidas. No es necesario que hagamos la herramienta lazo. Creo que la herramienta de selección de objetos nos puede funcionar bastante bien. Ves que la selección se ha hecho, pero no está totalmente perfecta. Aquí nosotros podemos arreglar la selección. Ya sabes, ya podemos ocupar cualquier herramienta, la herramienta de marco rectangular o la herramienta de lazo. En este caso creo que el marco nos puede funcionar. Acuérdate de apretar Shift para que la selección se cumpla o se agregue. Y ya solo es cuestión de visualizar cómo queda mejor. Creo que la selección está bastante bien. Ya la podemos crear nuestra propia máscara. Ahora también, dándole mayor profundidad a nuestra capa, a nuestro trabajo, vamos a crear una capa donde podamos separar a las personas. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues ya sabes, con la herramienta de selección de objetos, eso te va a facilitar la vida, pero también te puedo ayudar con la herramienta de selección rápida y herramienta de varita mágica. Más adelante podemos ver cómo se ocupan. En este caso, vamos a seleccionar a nuestro personaje principal, en este caso será este señor. Esperemos que Photoshop cubra la línea como lo esperamos. Vemos que está casi perfecta. Podemos con la herramienta del lazo poligonal y la tecla Shift seleccionar el área que aún nos falta. Acuérdate de cerrar siempre los trazos para que esto funcione. Aparte tenemos estas dos señoritas que también están presentes en la composición.
Con la herramienta de selección de objetos OW, vamos a hacer lo mismo procedimiento. Con la tecla Alt, con la tecla Shift, perdón, seleccionamos al objeto para que la inteligencia artificial de Photoshop lo identifique fácilmente. Acá ya tengo la selección, está un poco irregular la selección de la IA, pero podemos nosotros mejorarla. En este caso, selección de lazo. Vamos a trabajar con el lazo magnético solo para que veas cómo es el funcionamiento. Mira cómo el lazo va siguiendo la ruta o el contraste que genera la imagen. Esa es otra de las herramientas que tenemos disponibles. Acá es importante siempre cerrar el trazo con el que estamos trabajando y poder tener una selección más controlada. Aquí con la herramienta de lazo poligonal quiero yo seleccionar las partes en las que considero hace falta mejorar la selección. En tu caso, tú puedes hacerlo con la brocha como lo vimos en el video anterior. Creo que la selección está bastante bien de estas personas. Me hace falta mejorar esta última sección. Siempre con la herramienta de lazo poligonal manteniendo Shift. Voy a ir seleccionando parte de la imagen que yo en este caso quiero seleccionar, que es la del carrito. Este es uno de los procesos en el que tú tienes que saber cómo identificar la imagen para poder recortar en qué secciones está dividida. Eso te puede ayudar a comprender mejor esta imagen. Acá vemos que nos estamos comiendo esta parte de una señorita en el fondo y nos hace falta la cabeza. Ya sabes lo primero para agregar con el Shift. Creo que ya cubre la mejor parte de la cabeza. Pero si te fijas, aún tenemos esta sección de la persona de blanco. Para eso, apretamos la tecla Alt del lado izquierdo de la barra espaciadora. Fíjate la diferencia. Con Shift sale un más y con Alt sale un menos. Si el más agrega selección, por lógica, el menos quitaría parte de esa selección. Vamos a seleccionar la silueta roja de la chica y exterior también de la selección. Importante siempre cerrar los trazos y ya tenemos nuestra selección hecha. Falta de crear la máscara y ya tenemos nuestros elementos totalmente separados. Esto nos sirve a nosotros para poder crear mayor profundidad a la hora de crear nuestras propuestas. Ahora, siempre jugando con el texto, vamos a poner un texto que diga. Vamos a poner una frase que nos va a complementar mejor nuestra composición del día de hoy. Para eso vamos a ocupar nuestra herramienta de texto. Ya sabes, la herramienta T. En este caso vamos a ocupar la tipografía EdMarket. Un color bastante llamativo, hace un contraste en este lado, el amarillo. Y vamos a poner cada quien. Es importante el saber cómo funciona la composición para crear tus piezas gráficas. El entender la composición te va a funcionar para tener mayores y mejores diseños. Como te mencionaba en el anterior video y en clases que hemos tenido, el orden de aquí te va a funcionar para tener mayor control. Fíjate cómo estoy ordenando la imagen en esta composición. Esto me va a funcionar para tener mayor control. Lo que estoy yo haciendo en este momento es nada más ordenar cómo quiero que se vea mi composición. Es importante que el texto juegue este papel importante
dentro de la composición para darle eh, mayor visibilidad al texto. Lo que yo he hecho es separar en filas, en capas, cada parte del texto para que individualmente sea más fácil de manipular. Acá me parece sano separar nuevamente en una capa aparte esta frase para tener un mayor control. Voy a duplicar esta capa de texto para poder crear una nueva. Si te fijas, aquí ya tenemos un orden donde podemos tener el texto en medio de cada capa. El orden aquí ya nos permite a nosotros jugar con la composición. Yo creo que una composición siguiendo esta línea vertical puede funcionar, y también creo que el texto un poco más grande puede hacer lo suyo. Según la ley de la Gestalt, no es necesario que todos los textos estén completos porque ya sabes que el cerebro interpreta cómo funciona lo que estamos interpretando. Aquí creo que tengo una composición bastante llamativa. Quizás puedo mejorar un poco el tamaño de esta capa y modificar esta sección. Ya tenemos una composición bastante llamativa. Creo que podemos añadir otra capa más de color para hacer una sección más llamativa cromáticamente. Vamos a utilizar nuevamente un color bastante contrastante para generar en este caso una propuesta más llamativa. Aquí lo que tenemos que entender es que cada capa crea un universo individual. Es decir, afectará cómo vemos el resultado final, pero cada capa es una capa que funciona individualmente. Este efecto, esta combinación de colores, creo que es una combinación que me gusta cómo se ve. Sigue la unidad del texto pasado y se siente bastante propio, se siente bastante parte de la cultura y de la identidad del concepto que le estamos queriendo dar. Esta parte creo que ya está completa, ya tenemos nuestra segunda imagen, un resultado bastante llamativo que podemos seguir trabajando. Vamos a crear un grupo. Si te fijas, en este caso he agrupado desde la última capa de cómo funciona la construcción de estas capas. Y ya tengo una mayor profundidad y dinamismo dentro de mi composición. Desde la primera capa de este ejercicio, basta con que lo seleccione con Shift y lo agrupe para tener mi grupo número 1. Si yo quisiera trabajar esta otra capa, vamos a repetir nuevamente el ejercicio. Importante ver cómo quiero la composición. En este caso voy a escalar mi imagen con la herramienta de movimiento, ver qué posición me gusta más de esta imagen. Creo yo que no tener a la fuente del lado principal le va a dar un mayor contraste, porque tenemos el elemento principal del sol también dentro de la composición. Quizás que ocupe este lado. Ahora, esta imagen no necesita tanto recorte, tanto fondo.
¿Cómo lo podemos mejorar? Pues fácil, tenemos tres fondos. Tenemos el fondo principal, el fondo del edificio y la escultura principal. Para eso necesitamos tres capas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? En este caso yo no me quiero complicar, así que con la herramienta de selección de objetos voy a seleccionar el objeto de la fuente. Control D porque la selección no me gusta. Y nuevamente selección de objetos. Veo que no me seleccionó todo, pasa con que pase otra selección en la fuente y que automáticamente lo seleccione. Veo que esta parte no me lo cumplió, basta con que haga una selección de objetos nueva o con la herramienta de lazo pueda yo hacerlo manualmente. Recuerda que si me equivoqué o si lo hice, me pasé de largo dentro de la imagen, no hay problema porque al ser una máscara de recorte que vamos a utilizar, puedo recuperar esta información. Así, tal cual, ya tenemos nuestra primera imagen seleccionada, nuestra primera sección seleccionada. Otra herramienta que te va a servir para poder seleccionar o separar partes de tu imagen es la famosa varita mágica o selección rápida. Hacen casi lo mismo. Te invito a que las experimentes. La selección de varita mágica es bastante sencilla. Damos clic y selecciona la imagen o el color que la selección ha tenido. En este caso, hemos seleccionado el fondo. Con esto, nosotros ya tenemos el fondo totalmente seleccionado. Pero si hacemos una máscara de recorte, te darás cuenta que la selección que hicimos es, en este caso, del fondo. Si yo quisiera, voy a hacer control Z. Si yo quisiera, en este caso, seleccionar o invertir la selección, basta con que en el teclado yo ocupe control mayús Y. ¿Ves cómo ahora la selección ya no es ahora la parte de la silueta o del cielo? Ahora es la selección de los elementos. Esto nos va a funcionar a nosotros para invertir la selección que queramos mostrar. En este caso, hicimos la selección inversa. Hicimos ahora de la selección de varita mágica la selección de objetos. Ahora ya tenemos nuestras tres capas. Ya vamos a poder generar una publicación diferente. En esta frase vamos a ocupar otra frase. En esta imagen vamos a ocupar otra frase. Una frase que sea bastante divertida. Se me ocurre, por la naturaleza de la imagen, trabajando bajo el sol. Esa va a ser la frase que nos va a acompañar. El sol. Como te mencionaba con anterioridad, es importante que tú sepas ubicar correctamente tu texto o tus imágenes. Acá creo que puede funcionar tener esta información acá y esta acá encimita. Para hacer un poco más de concepto, voy a cambiar la palabra aguantando. Aguantando bajo el sol. Creo que es una composición que funciona. Quiero centrar aquí el texto para que esté mejor orientado. Es importante ver cómo funciona la composición con con las diferentes proporciones de la imagen.
En este lado, y creo yo que ya puedo empezar a trabajar eh, la ubicación de los elementos. Ya tengo una posición correcta de las cosas que yo quiero utilizar. Ya solo es cuestión de que cambie los colores de cada letra, de cada tipografía. Creo yo jugar con este rojo me parece bien. En las imágenes anteriores hemos trabajado con el amarillo principal. Creo que puede funcionar si trabajamos con el rojo siendo el color principal. Entonces, para eso nuevamente voy a duplicar mi capa de texto. Voy a mover un par de píxeles y cambio yo la opción de color. Quizás un azul puede funcionar un poco más oscuro para que se vea un poco más llamativo. Duplico con control J y aquí ya tengo yo una composición más compleja. Meterle más diseño, dirían algunos. Ok, importante nuevamente revisar la composición, los textos, para que se vea muchísimo mejor. Termino de mejorar la composición. Es importante que el resultado final se vea llamativo. Creo que aquí hay una composición bastante equilibrada. Ya tenemos el aguantando un texto, una palabra bastante amplia, bajo el sol. Funciona. Los colores no me convencen, así que en este caso, es decir, viendo qué combinación cromática nos funciona. Podemos utilizar amarillo y irnos asegurando que la paleta cromática funcione. Este creo que se ve bastante bien, pero me gusta realmente cómo se ve el rojo de contraste. Veamos si podemos mejorar esto también. Aguantando bajo el sol. Creo que podemos mejorar un poco las capas del aguantando. Hasta aquí ya nuestra imagen tiene composición, tiene acento cromático. Ya tenemos una composición que creo que la podemos guardar. Ya tenemos nuestro tercer grupo. Tenemos nuestra última imagen para el día de hoy. Voy a escalar con la herramienta de movimiento. Y aquí no hay tanta selección. Puedo ocupar la varita mágica para seleccionar el edificio. W y la varita mágica hará su selección. Si te sale como a mí, yo mantengo la tecla Shift para ir seleccionando cada parte de la selección, en este caso del fondo. Esto para tener control, para tener más selección de lo que yo quiera escoger y tener ya el criterio de poder ir seleccionando. Veo que hay líneas que se comen
parte de la selección. Basta con que yo venga y con la herramienta de mi selección, como el rectángulo o la herramienta de lazo, vaya agregando la selección que yo quiero manejar. En este caso, estos detalles, busco la manera de irlos eliminando. Recuerda que la herramienta lazo te va a dar mayor control a la hora de tener tu selección. Aquí yo ya tengo esta selección, ya tengo mi fondo. Control I para invertir. Y aquí ya la tenemos. Voy a tratar de seleccionar el taxi o carrito amarillo que está acá. Herramienta de lazo poligonal. Voy a seleccionar estas secciones que no me tomo en cuenta. Ahora, agregar una imagen. Para el siguiente ejercicio, vamos a agregar un texto. Para este, vamos a mejorar otro día. Sin verte, para hacerlo un poco más romántico. Ordenamos. Hola. Sí, otro día sin verte. El orden es importante. Vamos a trabajar el tamaño, la escala. Y en este ya tenemos nuestra tercera imagen. Así de fácil tenemos nuestras composiciones. Para exportarla, ya sabes, archivo, exportación rápida y guardamos. Haz este ejercicio por tu lado para tener más práctica con estas herramientas. El siguiente video vamos a estar trabajando nuestra afiche del evento
que vamos a crear en el siguiente video.